Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos y qué, hermana Maru. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ey. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Imagínese. No está fácil el asunto, ¿cierto? Porque usted va a una iglesia y hay 1000 personas. Y la iglesia tiene muchas necesidades ahorita. Y está en un proceso, como todos nosotros, de crecimiento. Todos estamos dentro de la iglesia. Pero la iglesia necesita oír mucho ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, por eso la enseñanza del hermano Gilmar es muy importante. ¿Por qué? Porque no colocamos nosotros, ¿qué? Personas que de pronto nos enseñen algo que no está de acuerdo a las palabras de ¿quién? De Cristo. Siga, hermana Ana, Dios le bendiga. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. El que me ama, lo dice ¿quién? Jesucristo. El que me ama, ¿qué? Guarda, ¿qué? Mis mandamientos. Y yo me manifestaré a él. Y entonces está Judas Tadeo. Y dice, Señor, ¿y cómo así que te manifiestas? ¿Es a todos o a nosotros? Puede leer el 22 que nos dice. Mire lo importante que esto no es la enseñanza todavía, pero ya vamos a empezar. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Mira lo importante, hermano Francisco, que es las palabras de Cristo, hermana Sandra. Para nosotros, oírlas y ¿qué? Y guardarlas. Por eso es muy importante que le pidamos a Dios que Dios nos abra ¿qué? El entendimiento para comprender las palabras de Cristo. Porque el tiempo está corto ya. El tiempo ya se está, como dice, si los apóstoles decían que estaba cerca hace casi 2000 años, ¿cómo estaremos ahorita la venida de Cristo? Está pues demasiado cerca. Entonces, esto es lo más importante que yo quisiera decirles a ustedes hoy y para mí también. La importancia de cómo yo manifiesto mi amor ¿a quién? A Cristo. Entonces, el amor a Cristo no solamente se manifiesta en alabanzas o en danzas o en todo lo que se hace dentro de la iglesia, sino que hay un punto de vista muy fuerte que es el de Cristo, que dice, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará mis mandamientos, todas las palabras de Cristo, y es el evangelio. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta y poner en una balanza qué es lo que yo puedo guardar y qué es lo que yo no debo guardar. Yo puedo apreciar muy grande al que sea una persona y me dice, hermano Enrique, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y Cristo no dice eso. Entonces yo tengo ahí que ser muy sabio y analizar eso, y ahí es donde entra el que es espiritual. El que es espiritual no juzga a la persona en sí directamente, escúcheme bien, sino juzga las acciones de la persona, o sea, las cosas, porque de esa manera es que se edifica. Pero el que no es espiritual, entonces te ataca a ti directamente, y ya usted puede saber si es espiritual o no es espiritual. ¿Cómo yo puedo saber que una persona no es espiritual? Cuando me juzga según ¿qué? La apariencia. Mire, léalo en 1 de Corintios 2:15, y ahí usted se da cuenta quién es espiritual y quién no es espiritual. Una vez el hermano Larsen, 1 de Corintios 2:15, puede leerlo, hermana Marius, sí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Siga leyendo, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros juzgamos ¿qué? Las cosas, las acciones. Por eso es que se convierte en una enseñanza ¿qué? Bíblica. Porque nosotros enseñamos, por lo menos en la semana pasada que tuvimos acá, Dios es el que produce en nosotros el querer y ¿qué? Y el hacer. Pero entre el querer y el hacer, ¿qué hay? Proceder. Como yo procedo. Porque yo tengo el querer de hacer algo, o sea, Dios produce en mí el querer y el hacer, pero nosotros no somos un robot para que nos coloquen el microchip, usted va a hacer esto, no. A nosotros nos toca hacer nuestro procedimiento, pero ese proceder, le explicábamos nosotros, que ese proceder está condicionado también a mi conocimiento.
Entonces, una de las cosas que hace que nuestro proceder sea lo más cercano de Dios es que nosotros amemos ¿a quién? A Cristo. Por eso cuando la persona está tanto en lo relativo, en ese amor, pues eso no haya la otra persona que hacer para agradar al otro. Entonces lo mismo es con Dios, pero Jesucristo es el que nos pone las pautas. Usted si me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guardará, dice claro, mi palabra. Bueno, esta era una introducción pequeña, pero ahora vamos a entrar en el tema. Pelearán contra ti, ¿y qué pasará, hermana Sandra? Pelearán contra ti, hermana Maru, ¿y qué pasará? No te vencerán. Hermana Ana, pelearán contra ti y no te vencerán. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para que no me venzan? ¿En dónde está el secreto, sí o no? En guardar la palabra. Ahora viene el estudio bíblico. Vamos a leer Efesios. ¿Por qué contra ti y no te vencerán? Jeremías 1:19. Vamos a comenzar por ahí. Jeremías 1:19. Muy importante esto, hermanos, sobre todo en este tiempo. Hay hermanos que me dicen que están en batallas espirituales. Había un pastor en la Ciudad de México que llevaba como 3 años, 4 años luchando contra brujos y brujas y todo. Y yo estaba pues asombrado porque yo dije, bueno, yo sé que existe todo eso, pero cuando nosotros estamos con Dios, eso se formarán batallas alrededor de nosotros y nosotros ni nos enteramos porque hay una protección de parte de Dios, ¿ya? Incluso dice, aquel hombre que anda en integridad, aún a sus enemigos hace estar ¿en qué? En paz con él. Entonces el asunto es que nosotros dejamos muchas ventanas abiertas por estar pendientes del mundo, ¿ya? Y entonces pues por ahí se cuela todo el enemigo. Pero si nosotros llevamos una vida de acuerdo a lo que es las palabras de Cristo, pues el enemigo no te puede tocar. No te puede tocar. Pero si él te toca, por eso es que alguien estaba predicando y me dijo, y leyó una parte donde dice, porque Dios no toca a nadie, pero cada uno es tocado según, Dios no es tocado de nadie, pero cada uno es tocado de su propia concupiscencia. Entonces él estaba predicando y dice, bueno, ahí dice que Dios no puede ser tentado, pero Jesucristo fue tentado y dejó el problema así. Entonces cuando él ya terminó, yo fui y lo saludé y le dije, mira, Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Porque en él no hay ¿qué? Concupiscencia, pero él sí fue tentado de afuera. Pero nosotros sí podemos ser tentados porque nosotros hay ¿qué? Hay un cuerpo humano. Y por eso, primera de Pedro 3:21 dice, ahora el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando ¿qué? Dice las inmundicias de la carne. Eso lo dice Pedro, ¿ya? Pero nosotros estamos en un momento en que cada vez que nosotros nos metemos con Dios y con Dios y con Dios y con Dios, Dios te va puliendo. Entonces aquí dice en Jeremías 1:19, la clave, porque es que pelearán contra mí, pero no me vencerán. Puede leerlo, hermano Gilmar, ¿cómo nos dice? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire, la clave, porque el Señor está ¿quién? Con nosotros. Y claro, si Él está conmigo, pues alguien viene y lo que no, pero es que allá no podemos porque Henry anda con Cristo, o la hermana Maru anda con Cristo, o la hermana Ana anda con Cristo. Ese es donde dice el 17, el 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerás porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Pero se acuerdan que es muy, muy, muy importante lo que leímos allá en Juan 14, 21 y 22. En Juan 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará y vendremos y haremos que morada ¿qué? Con él. Entonces, lo uno, para que Jehová esté conmigo, yo tengo que hacer, hay una causa, ese es el efecto, pero hay una causa. Y ahora, en el Nuevo Testamento, esa causa la presenta Cristo. Puede leer el 22, donde dice, vendremos y haremos morada con él. El 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces vean la importancia de guardar las palabras de Cristo. Jesucristo le decía a unos judíos que habían creído en él, pero dudaban en algunas cosas.
Y entonces Jesucristo les dice en Juan 8:43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo se responde, Jesucristo mismo dice, porque no me quieren escuchar a mí. Y esta es la parte que yo quisiera que todos nosotros tuviéramos en cuenta en este siglo XXI. Que cuando usted lea la palabra de Dios, no deje que tu mente divague alrededor, sino usted concéntrate qué fue lo que dijo quién, Cristo. ¿Por qué te vas a concentrar en lo que dice Cristo? Porque usted lo ama. Mi palabra ¿qué? Guardará, porque me ama. Entonces nosotros amamos a Cristo y todo lo que nos diga Cristo nosotros lo aceptamos. Entonces, de esa manera, al aceptar a Cristo, vendrá y hará morada ¿qué? Con nosotros. Por eso se cumple y pelearán contra ti, pero no te deseará porque yo estoy ¿qué? Contigo, dice Jehová, para librarte. Esto es muy importante. Ahora le voy a decir, la misericordia de Dios es tan grande que a veces la persona, aún fallándole al Señor, Dios lo sigue ¿qué? Guardando. Esa es la misericordia ya de Dios. Es la misericordia de Dios. Pero llega el momento en que ya si se aparta demasiado, como Judas Iscariote, pues va a morir. Entonces, ¿por qué una persona sufre de pronto de depresión o de ansiedad? Esas son dos enfermedades del siglo XXI. Yo recuerdo cuando yo estaba en Bogotá, había días que yo amanecía en el quinto cielo. Y al otro día, en el quinto sótano. Y yo siempre me preguntaba, porque yo quería hacer un programa de radio en Colombia todos los días. Y yo tenía un problema en mi mente. Yo decía, y cuando yo amanezca que no tengo ánimo para hablar de las cosas de Dios, ¿cómo le voy a dar ánimo al otro? Sería yo un hipócrita diciendo, mire, usted tiene esto y yo por dentro estoy vacío. Y posiblemente eso le haya pasado a muchos cristianos. Yo lo viví. Y entonces uno iba y decía, y al otro esto y esto. Y yo he dado muchas veces un ejemplo que hay un hermano alrededor de mi hermano, yo estoy ya que tiro la toalla y desanimado, casi que no vengo a la iglesia, estoy que yo no sé qué voy a hacer. Y en eso el que estaba dirigiendo el hermano Julano y tal nos dirigen los coros y pasaba y eso era un avivamiento. Porque nosotros sí somos felices, sí o no hermano, y somos yo. Y yo había escuchado anteriormente todo lo contrario. Aquí es donde viene la esencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a perseguir en este siglo XXI? Tener una esencia verdadera por dentro. Y solamente se consigue oyendo ¿a quién? A Jesucristo y poniendo las palabras de Cristo ¿qué? En práctica. Entonces esas palabras nos producen a nosotros una paz y una tranquilidad. Que aunque usted no tenga las cosas que está aspirando, usted siente paz. Esté en el momento que esté. Ahora, ¿qué nos dice Dios cuando nos libra de toda mala situación? Una de las cosas que uno siempre, porque es que la mente de uno es muy limitada, uno siempre cree, no, es que Dios se estará dando cuenta de lo que yo hago. ¿Será que Dios? Una de las cosas más duras es cuando uno ora y dice, voy a esperar a ver si Dios me oyó. Y eso no tiene que estar en nuestra mente. Mire, si usted lee Jeremías 1:4, mire a ver si no te va a oír. Jeremías 1:4. ¿Cuál es la petición que usted le ha hecho a Dios? Y mire, lo que pasa es que la duda en nosotros detiene la respuesta. ¿Ya? Jeremías 1:4, ¿qué nos dice, hermana Sandra? Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Imagínese, antes que te formase, hermana Sandra, ya Dios ¿qué? Nos conocía. Y antes que naciese, te santifiqué. Eso le dice al profeta Jeremías. Y por eso en el 19 le dice, pelearán contra ti y no te vencerá porque yo estoy ¿qué? Contigo. Pero nosotros a veces ignoramos muchas cosas. Dios nos conoce a nosotros. Puedo decir algo en esta noche, y es que usted esté sentado en esa silla, ya Dios conocía eso de antemano. Que usted iba a oír una palabra, ya Dios lo sabía. Quizás usted hace mucho tiempo hizo una oración, ay Señor, yo quisiera como aprender algo de la Biblia, que alguien me explicara y todo eso. Eso no quedó en el tintero. Dios oye las palabras. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que la respuesta de Dios llegue en nuestro tiempo. Pero la respuesta de Dios llega en el tiempo ¿de quién? De Dios.
El pueblo de Israel llevaba 400, ¿cuántos años fue que duró en Egipto esclavo? 400. ¿Cuánto fue, hermana Ana? ¿430 o 50? 430 años. Entonces, cuando José estaba allí gobernando y llegaron todos y miraron como si hubieran llegado a USA, oye, que esto tan hermoso. No, esto está bien. Y entonces Jacob, que era el papá de José, y que sabía que el abuelo Abraham le había dicho, mira, Dios me prometió esta tierra, pero dice que primero mi descendencia va a estar esclava ¿en dónde? En Egipto. Entonces Jacob se queda mirando a José, gobernador de Egipto. Y Jacob dice, mira José, yo sé que Dios los visitará a ustedes y los va a sacar de acá. Por favor, no dejen mis huesos acá, llévenlos con ustedes. Y José se quedaría, mira, pero ¿cómo vamos a ser esclavos nosotros acá si yo soy gobernador? Fueron esclavos, se cumplió las palabras de ¿quién? De Cristo. Entonces Dios nos conoce a nosotros aún de nacer. Se llama eso, ¿cómo se llama eso, hermano? Un conocimiento previo. En la Biblia está. En su presciencia. Presciencia. La cita bíblica. Primera de Pedro. Vamos a mirar, creo que es 1.13. Vamos a mirar. No sé si es allá. Pero vamos a mirar que él tiene todo. Primera de Pedro. ¿Uno qué? 1.1. Puede leerlo, hermano Gilmar. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la ¿qué? Presciencia. ¿Qué significa presciencia? Previo conocimiento que solamente le he dado ¿a quién? A Dios. Eso es un previo conocimiento. O sea, Jesucristo llega y te miró a quien, a Leví. Y se queda mirando a Leví y le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Leví se queda, bueno, ¿y por qué Jesucristo dice eso de mí? Dice, ¿acaso yo no te vi cuando estaba debajo del sicómoro? A Natanael, sí. Y entonces Natanael se queda, wow, pero yo estaba solo. Y yo estaba diciéndole a Dios esto y esto. ¿Y cómo? ¿A usted no lo ha sorprendido Dios muchas veces? Que usted ha dicho algo y ¡pum! Se le cumple. Pero si Dios está aquí y yo no me he dado cuenta, claro. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es, el secreto, cómo es que si pelean contra ti, no te vencen. Ya hemos encontrado la primera parte. Oírlo y guardar su palabra para que Él venga y haga morada en nosotros. Pero Él conoce todas nuestras peticiones, todo nuestro caminar, conoce todo por la presciencia, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Ahora vamos a mirar un versículo. ¿De qué manera Dios nos santifica? Porque le dice a Jeremías, antes que usted naciese, yo te conocí. Y antes que naciese yo, ¿qué? Te santifiqué. ¿Cómo nosotros somos santificados? Usted sabe que la religión, ahorita la popular, santifica o hace santos a las personas que mueren. Ya los santifica y sacan una idea en el santo tal. Pero el punto de vista de Cristo es cómo Él nos santifica. Hermana Sandra, ¿cómo cree que Jesucristo nos santifica a nosotros? Pues por su palabra, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, por su palabra. Hermana Mariusi, ¿cómo cree que Él nos santifica a nosotros? Por eso es que nosotros, cuando alguien predica, tenemos que ser santificados. Y usted grita a pulmón, ¡amén! ¿Y cómo? ¿Sí me entiende? Por la palabra. Juan 17:17. Entonces nosotros, cada vez que oímos las palabras de Cristo, hermana Sandra, y la guardamos, nosotros estamos siendo ¿qué? Santificados. Puede leerlo, hermana Ana, si lo tiene, por favor. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Entonces ya aquí nos aparece el elemento en el cual nosotros vamos a rotar.
¿Cómo una persona no me puede vencer a mí? Cuando yo tengo, ¿qué? La verdad. Usted tiene una mentira y tiene que construir otra mentira, otra mentira, otra mentira. Y a lo último la va a embarrar y te van a pillar y te van a vencer. Pero si usted tiene la verdad desde el comienzo, nunca te van a vencer, porque es que la verdad es esa que nos da a nosotros una seguridad. Pero además la verdad de Cristo no solamente nos va a dar la victoria sobre el mal, sino que nos santifica. Que eso no es un asunto fácil, la santificación. Por eso es que muy importante, eso ahí estaba en la oración de Jesucristo orando. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces, si yo aquí predico una palabra y la doy de mi propio punto de vista, ¿se acuerdan del versículo? Que ni Jesucristo hablaba por su propia cuenta, para que usted y yo pudiéramos hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, si yo doy mi punto de vista en algo, eso no santifica, porque mi punto de vista le estoy agregando o quitando a la palabra de Cristo. Entonces, muy importante. El 19 lo ratifica. Sí, léalo por favor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad. Ahora, usted ha oído hablar de los 144,000 sellados, ¿cierto? Y ha oído de los 144,000 redimidos, que suena como diferente. Son dos grupos. Entonces, los 144,000 sellados son de las tribus de Israel y los 144,000 redimidos son de todas las naciones, de la tierra. Pero mire que aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted se den cuenta. Cuando yo recibo las palabras de Cristo y las pongo en práctica, es la manera como yo le expreso mi amor ¿a quién? A Cristo. Pero hay algo muy importante. ¿Es la verdad de Cristo un sello? Usted sabe que cuando alguien le pone un sello, no puede ser revocado, eso no puede ser revocado. Entonces, el rey Ciro cuando está de Persia, cuando llegó la reina Esther, le dijo, mire, es que ese Amán Amán, que es nuestro enemigo, le hizo hacer usted un veredicto que tal día matara a todos los judíos en el reino. Yo quiero que lo derogue. Y dice el rey, no puedo, reina Esther, porque le puse el sello. Y entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos otro edicto y yo le pongo el sello, que cuando llegue ese día, que los judíos se armen y se defiendan. Y yo los apoyo también. Lo mismo pasa cuando Dios a nosotros nos sella con la verdad. Segunda de Timoteo 2:19. Por eso las palabras de Cristo, yo lo que quiero es que cuando salgan de acá, su mente salga sellada diciendo, yo me identifico con las palabras de mi Señor Jesucristo. Lo que tú me estás enseñando es muy bueno y funciona, pero es esoterismo. Por eso el espiritual juzga ¿qué? Las cosas, pero no a las personas. ¿Ya? Nosotros juzgamos las cosas. ¿Qué es esoterismo? ¿Hay esoterismo dentro del pueblo de Dios? Puede haberlo. Siga, hermana Patricia. Amén. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Segunda de Timoteo 2:19. Puede leerlo, hermano Gilbar. ¿Qué nos dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, vamos a mirar. Usted está leyendo 2 de Timoteo 2:19. Creo que anteriormente habla de la verdad. 2 de Timoteo 2:19. Vamos a mirar ahí un segundito. Sí, el 18. El 18 puede leerlo. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento De Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de queda todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad. Y eso no de todas, sino en una sola partecita. ¿Sí me entiende? Pero si nosotros nos quedamos con toda la verdad que dijo Cristo, santifícalos en tu verdad, entonces nosotros vamos a tener un sello.
Por eso dice en Jeremías, antes que tú te formases, yo ¿qué? Te conocí, y antes que naciese yo te santifiqué. Pero el sello que nosotros vamos a tener es porque yo admito la verdad de Cristo 100% en mi vida. Jesucristo dice lo siguiente: si a ti te maldicen, usted tiene que ¿qué? Bendecir. Y si sale una doctrina que hay que quebrantar maldiciones, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí es donde tenemos nosotros que elegir. Porque Jesucristo no mandó a quebrantar maldiciones. Él en la cruz del Calvario no solamente las quebrantó, quitó la maldición que había sobre el hombre. Pero si yo comienzo, no, es que hay que quebrantar esta maldición. Ahora, eso es esoterismo. Por eso el espiritual juzga ¿qué? Las cosas, no a las personas. Eso es esoterismo. Y más de eso hay muchas cosas más. Entonces nosotros estamos en un proceso de crecimiento en la cual el que me ama guardará ¿qué? Mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? Si te maldice usted, bendiga. Eso es lo que dice la Biblia. Y si alguien te aborrece, pues dése usted, como dice, esa sabiduría y va y le hace el bien. Y entonces la otra persona ve, y yo lo aborrezco y vino y mire, vea, el único que vino en este momento y que yo estaba así. Entonces, por eso es que con el bien se vence ¿qué? El mal. Y si usted tiene un enemigo que ya te agravió y todo eso, hombre, ya no se acerca a él, pero sí que ore por él. Ore por él. Y lo otro, así le hagan tener usted la ira más grande. Así usted tenga una ira, pero es que estoy que siente como que le nace esa acción como de agarrarlo por el cuello, ¿sí? Entonces usted contrólese y diga, las palabras de Cristo me dice, amad a quién, al enemigo, entonces usted lo ama. Y de esa manera usted está amando a quién, a Cristo, porque está guardando su palabra. Por eso es que Jesucristo dice, vendré a vosotros y tomaré a quién, a mí mismo. Entonces ya encontramos la verdad de Cristo, un sello, ¿cierto? Teniendo este sello, 2 puntos, conoce el Señor a los que son ¿qué? Suyos. Hermana Patricia, ¿cómo conoce a los que somos de Él? El que tenga este sello de la verdad de Cristo. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre yo hice milagros, sanidades y prodigios. Y quité y quebranté un poco, ¿no? De maldiciones que habían. Jesucristo lo mira y dice, yo no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender cuál es la pelea que nosotros, aunque peleen contra nosotros, no nos vencerán. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Cristo está contigo. Pero para que Él venga y haga morada contigo, usted tiene que guardar ¿qué? Las palabras de Cristo exactamente. Usted no puede guardar otras palabras, porque al guardar otras palabras usted resulta haciendo prácticas que no son del Evangelio, que son prácticas del esoterismo. Y eso hay cantidad de cosas. Por lo menos usted sabe que para juzgar entre ley y estatuto, entre precepto y decreto, ¿cuáles son las 3 cosas que se necesita, hermana Sandra? La hermana Mariusi debe recordarlas porque las recordé hace un ratico, como 3 horas antes de esta reunión. Porque una cosa es que usted llegue a un juicio para juzgar algo que se hizo, pero otra cosa es que usted juzgue las leyes que están saliendo ahora, que están descalabradas esas leyes de hoy. Usted necesita 3 cosas para poder hacer un juicio justo entre las leyes que están saliendo y los estatutos, entre los preceptos y los decretos que están saliendo. Esas 3 cosas son temor de Jehová, y diré que aparece otra vez ¿qué? La verdad, y aparece ¿qué más? Corazón íntegro. Y corazón íntegro. Ese fue el estudio que tuvimos el martes. ¿Ya recordaron, hermana Maru, se acuerda? Las 3. Eso es para yo poder decir, hombre, esta ley no está bien.
están aprobando una ley que no está bien, pero eso lo puedo yo decir siempre y cuando en mí exista ¿qué? El temor de Jehová, exista la verdad y exista un corazón que íntegro. Pero si no hay eso, el juez condena a quién, al justo, y va a justificar ¿qué? Al impío, porque ya están las leyes. Y para allá va, ese es lo que se llama el gobierno del anticristo, de todo. ¿Cómo debo de usar este sello que es la palabra de verdad? ¿Cómo debo de usarlo? Segunda de Timoteo 2:15. ¿Cómo debo de usar este sello que es la palabra de verdad? Puede leerlo, hermano Gilmar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa bien la palabra de qué? De verdad. O sea, yo tengo que saber usar bien la palabra de verdad. ¿Usted alguna vez, hermana Ana, le dieron una herramienta, un nuevo software, y no lo sabía usar? ¿Cómo se sentía en ese momento? Uno se siente hasta frustrado a veces y todo. Aquí dice que usa bien la palabra de qué? De verdad, ¿cierto? ¿Cómo será usar bien esta palabra de verdad para yo predicarla? ¿Cuáles son los elementos que yo utilizo para decir, estoy usando bien la herramienta de la predicación del Evangelio? Soy un experto en la palabra de justicia. Sí, pero donde dice, vamos a ver si yo encuentro eso, donde dice, toda escritura es útil para Segunda de Timoteo enseñar, para... 3:19, segunda de Timoteo 3:19. Segunda de Timoteo 3:19, vamos a mirar. Primera. Primera de Timoteo 3:19, puede leerlo, hermana Sandra, por favor. 3:19, ¿qué nos dice? No, existe tampoco. Se me pasa. Bueno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, mire lo que dice, para enseñar. No para echar sátiras contra nadie. Y recuerde que es una línea tan delgada. 3:16. ¿Segunda? Segunda 3:16. Segunda de 3:16, puede leerlo, hermano Gilmar. De Timoteo. Sí, puede leerlo, hermano Gilmar. Toda la escritura es Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. a fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a mí me entregan la palabra de verdad que es el Evangelio de Cristo. Pero dice, preséntate a Dios como un obrero, ¿qué? Aprobado. Aprobado. O sea que le dan el visto bueno. Que usa bien la palabra de qué? De verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Y ahí es donde yo tengo que entrar a entender cuál es el mensaje del Evangelio. Entonces, toda la escritura es inspirada por quién, por Dios, y útil. ¿Cuándo una herramienta se vuelve útil? Cuando yo la utilizo correctamente, se vuelve útil. Pero si a mí me dan una sierra eléctrica y yo voy y se la entrego a alguien por allá en la selva, y él dice, ¿y esto qué es? Es una sierra eléctrica como el serrucho, y la comienza a usar como un serrucho y no la enciende porque no sabe, él no usa bien esa herramienta. Lo mismo nos pasa a nosotros. Yo tengo que usar la herramienta, la palabra de Dios se vuelve útil cuando yo la enseño. Y enseñar es algo tan diferente a juzgar a la persona. Recuerde que uno enseña cuando uno juzga las cosas, pero uno no enseña cuando uno juzga a la persona, porque es que cuando uno juzga a la persona, pues uno tiene que terminar dando una sentencia. Y la sentencia va a ser siempre de ¿qué? De condenarlo. Y si yo condeno, entonces, ¿qué hago yo con el mensaje del Evangelio? Si Jesucristo dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, es una contradicción. ¿Cómo voy a condenar lo que yo estoy tratando de qué? De predicar el Evangelio y que sea salvo. Entonces, por eso no podemos juzgar, ¿sí me entienden? A las personas según la apariencia, sino hacemos el justo juicio que no se basa en las apariencias, que es el que mandó a hacer Jesucristo en el tiempo de la gracia. En el Antiguo Testamento sí juzgaban y nos mataban y de todo,
Pero es que ahorita está el evangelio porque Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Incluso los apóstoles le dijeron a Cristo, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como el profeta Elías y matemos todos estos samaritanos que nos votaron? Ustedes no saben de qué espíritu sois. Mis palabras son, ¿qué dijo Cristo? Son espíritus. Ustedes tienen que pertenecer ya al espíritu de mis palabras. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, pero es útil. Se vuelve útil cuando yo enseño. Para enseñar, para redarguir, para corregir. Hermana Maru, ¿cómo usted corregiría algo que esté mal en una persona? Enseñándole, pero sin que la persona se siente aludida en eso. O sea, ¿cómo usted corregiría algo en una persona sin que usted la señale? Exactamente. Por eso es que nosotros tenemos que dar la enseñanza. Y mire lo que dice. El pecado se corrige ¿con qué, hermana Sandra? Con sabiduría. Proverbios 16:6 es. Puede leerlo, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios se vuelve útil para enseñar, para redarguir y para corregir, porque yo lo hago al estilo de ¿quién? De Cristo. Y ustedes tienen que hacerlo al estilo de Cristo. ¿Qué nos dice Proverbios 16:6, hermana Ana, si lo tiene? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ese es. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, hermana Mariusi, ¿cuándo yo llego a entender el temor de Jehová? ¿Sabe los 8 pasos? La hermana Ana recuerda los 8 pasos para entender el temor de Jehová. La hermana, ¿quién recuerda los 8 pasos? Porque aquí dice que con el temor de Jehová el hombre se aparta ¿de qué? Del mal. Recibir la palabra. Muy bien. Dar la palabra. El oído estar atento. A la sabiduría. Clamar el corazón al corazón. Algo así. No. Clamar a la inteligencia. Clamar a la inteligencia. Dar nuestra voz a la prudencia. Sí. Buscar la prudencia como la plata. Escudriñar la prudencia. Escudriñar la prudencia. Y entonces entenderá el temor de Jehová. Pero faltó uno, hermano Gilmar, ¿cuál faltó? Buscarlo como lo plata, escudriñarlo como a tesoros. No, ya la dijo. Inclinar todo nuestro corazón ¿a qué? A la prudencia. Dar la voz a la prudencia. ¿Qué significa dar la voz a la prudencia? Que usted va a hablar con sabiduría, con prudencia. Entonces nosotros vamos a corregir algo que hay en alguien. Entonces la persona, voy a poner un ejemplo en lo relativo para que den cuenta. Aquí tengo esto lleno de frutas. Entonces yo digo, mira, esta fruta, si usted la come normalmente una vez al día, sin que esté procesada ni agregado con más azúcar, como el caso que me pasó a mí, me mandó al hospital. Entonces, si usted la come la fruta normal cada día, usted va a coger un colorcito rosadito. Yo estoy, ¿qué? Enseñando. Entonces hay una hermana que, uy, yo que soy tan pálida, esa es la fruta que me pertenece a mí. Eso es enseñar sin juzgar. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y se vuelve útil cuando yo la enseño. Entonces, ¿cómo? Primero, la enseño para redarguir, para corregir ¿con qué? Con misericordia y verdad. Para que la persona quede ¿cómo? Instruida ¿en qué? En la justicia. ¿Cuál justicia? La que se revela en el Evangelio por fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe. Para que, como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Entonces, para que quede instruido ¿qué? En esa justicia. ¿Y por qué tenemos que hacer esos 4 pasos? De enseñar, redarguir, corregir e instruir. Eso es lo que se hace cuando yo predico el Evangelio al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Son 4 cosas. O sea, hay que usar esa herramienta como cuando una herramienta tiene una velocidad, 2 velocidades, 3 velocidades y 4 velocidades. ¿Y qué destruir? ¿A fin de qué? De que cuando el hermano escuche la enseñanza, en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Toda buena obra. Apartados de mí, hacedores de ¿qué?
por no haber hecho las cosas como manda Cristo. ¿Cuánto amamos nosotros a Cristo? Si me amáis, guardad ¿qué? Mi palabra, mi mandamiento. Ese es todo el secreto. Entonces pelearán contra ti y no te podrán vencer porque están con ¿qué? Con la verdad. La verdad no tiene pierde. Entonces, ¿cómo usar el sello que es la palabra verdad? Trazarla bien. Ya la vimos que para trazarla bien tenemos que ¿qué? 4 cosas. Enseñar, ¿qué más? Redarguir, corregir e instruir en ¿qué? En la justicia que se revela en el Evangelio. No en la justicia que hizo el profeta Elías. Jesucristo tuvo que corregir a los apóstoles. Si alguien le da por hacer una oración, Señor, yo te pido por el esposo de Julana de tal, repréndalo y castígalo y todo eso. Cuidado con esas oraciones. Porque ya nosotros en el Evangelio no hacemos esas clases de oración. Porque nos salimos del Evangelio. Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase esa voluntad que está allá arriba, hágase aquí en la tierra. Perdona todas nuestras ofensas como nosotros ¿qué? Perdonamos a los que nos ofenden. Eso es. Por eso con el bien se vence ¿qué? El mal. En este tiempo de la gracia Dios no castiga a nadie. Escúcheme bien. Pero hay unas leyes naturales en la tierra que ese es el castigo que recibe la gente y de pronto dice, no es que Dios lo castigó. No, es que son naturales en la tierra. Yo tengo un vaso aquí de agua, de vidrio el vaso, y la ley de la gravedad me dice que lo tengo que sujetar, y si yo lo suelto, y se quiebra. Entonces, esas son leyes naturales que hay. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta es saber usar bien la palabra de verdad. ¿Cómo yo uso bien la palabra de verdad, hermana Patricia? Las 4 cosas. Es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir que en justicia. Yo no me meto más para allá. Eso es el límite que yo tengo. Ahora, muy importante, ¿qué debemos de hacer para usar bien la palabra de verdad? Apocalipsis 14, 4 y 5. ¿Qué debemos de hacer para usar bien la palabra de verdad? Apocalipsis 14. Yo necesito usar bien la palabra de verdad, pero me le arrimo a alguien que no la usa tan bien. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 14, 4 y 5. Puede leerlo, hermana Mariusi. 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí cuando dice, yo me acuerdo de que cuando yo leí este versículo y lo escuchó, ¿quién fue? La hermana Mariusi pegó un grito. ¿Cómo así que los que no se contaminaron con mujeres? ¿Ustedes nosotros contaminamos? No. Se refiere a que en Cantares dice que hay cuántas, dice hay 80 reinas, las concubinas sin número, pero una es que la perfecta mía, una es la que yo he designado. Entonces, hay demasiadas, muchas iglesias, y todas son admiradoras ¿de quién? De Jesucristo. Todas las iglesias. Entonces, cuando habla de que no se contaminaron, porque la iglesia representa la esposa ¿de quién? De Cristo. Y cuando habla de que no se contaminaron con mujeres, ahí mismo da la aclaración. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, yo voy a una organización y la organización en su proceso de crecimiento, como tiene muchas necesidades, de pronto está enseñando algo que está en contra del Evangelio. Y nos hemos dado cuenta de eso. Y a veces nosotros decimos, pero es que Jesucristo enseña otra. No, pero en la iglesia se hace y hay que hacerlo así. Ahí es donde yo tengo que seguir a quién, al Cordero, con su palabra, por donde quiera que Él va. ¿Cómo yo sigo al Cordero en este tiempo por donde quiera que Él va? Oyendo su palabra, porque ya Él no está en cuerpo físico. Entonces yo oigo la palabra. Entonces estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces mire la verdad de Cristo a dónde nos lleva. ¿Qué debemos de hacer? Seguir a Cristo. Pase lo que pase, las palabras de Cristo, yo me quedo 100% con ellas. A mí llega un hermano y yo lo amo en el Señor.
pero me dice algo que no está de acuerdo a las palabras de Cristo, lo sigo a él amando en el Señor, pero esas palabras que no están de acuerdo a las de Cristo, yo no las puedo, ¿qué, hermana Patricia? Recibir. Porque es que yo sigo al Cordero por donde, ¿qué? Por donde quiera que él va. Y si yo hago eso y me quedo con la verdad de Cristo, mire lo que hizo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallada, ¿qué? Mentira. Un pastor que le dijo a sus hijos, te voy a dar una cora por cada mentira que ustedes vean en la televisión, en los anuncios comerciales. Y sí encontraron. Pero uno de los hijos le dio por decirle, ¿y por qué no me da $1 si encuentro una mentira en la predicación del domingo? Y ahí es donde vino el problema. Porque a veces decimos cosas que la Biblia no lo dice. Y eso nos ha pasado a todos. Porque una frase en la iglesia, usted si no la investiga, usted la sigue diciendo. Pero Jesucristo nunca dijo esa frase. Entonces ahí viene un problema. Entonces aquí es que si nosotros, ¿cómo debemos, para usar bien la palabra de verdad, seguir al Cordero 100% y no identificarnos con cosas que no estén de acuerdo al Cordero? Y para llegamos a ser, ¿qué? Las primicias de Dios. Ahora, la verdad, ya nosotros la tenemos. Pelearán contra ti y no te vencerán. Pero ¿cómo llegamos a ser las primicias de Dios? ¿Cómo llegamos a ser las primicias? Santiago 1:18. Santiago 1:18. Mire lo bonito que está aquí. Hebreo Santiago 1:18. Puede leerlo, hermana Ana, si lo tiene, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire lo que dice. Él de su voluntad, ¿quién? Cristo. Jesucristo, Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Usted se acuerda cuando estaba Jesucristo y Nicodemo? Si usted quiere ver, tiene que nacer. Si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Dios de su voluntad nos hizo nacer a nosotros por la palabra de ¿qué, hermana Patricia? De verdad. Para que seamos, mire, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ve lo importante que es la verdad de Cristo? Por eso el que está con la verdad de Cristo pelearán contra él y no lo pueden vencer. No lo pueden vencer. Porque es que la verdad triunfa. Entonces, si Jesucristo nos hace nacer, si Dios nos hace de su voluntad, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad, para ser primicias, para el Cordero, ¿qué le pasará al calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y a todo manto revolcado en sangre? O sea, yo llego a esta batalla, pelearán contra mí y no me vencerán con la idea de ¿quién? De Cristo. Pero resulta que alguien llegó y dijo, no, yo soy experto en esto y yo voy a practicar lo mío. ¿Qué le pasará en la batalla? ¿Qué es lo que hace Dios? En la batalla Dios permite que todo lo que no es de la palabra de Él sea ¿qué? Quemado en fuego. Nosotros tenemos muchas cosas que tienen que ser quemadas por el fuego. Y entonces en la batalla resulta eso. El hermano leyó el versículo de Isaías 9:6. ¿Ya? Pero si usted lee el 5, ahí está la respuesta de esta pregunta. Isaías 9:5. ¿Qué pasará en una batalla? Usted se enfrenta contra filosofías, contra cosas. Y usted dice, bueno, están peleando contra mí. Me salió un hombre que está hablando del aborto. Me salió otro que está hablando de transgénero, me salió otro que está hablando de tal cosa, y yo voy a estar en un programa de televisión y lo primero que me invirtieron, acuerde que está en público, lo que usted diga te pueden despedazar. Compra la verdad y ¿qué? No la cambies porque estés en público, no la vendas, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué nos dice Isaías 9:5? Por favor. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados pasto del fuego.
Si ustedes, ese versículo, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Y inmediatamente dice, porque un niño ¿qué? Nos es nacido. No he nacido. Cuando Cristo comenzó a predicar, se encontró en una batalla. Pero era una batalla que no era una batalla sencilla, era una violencia, ¿ya? Y Jesucristo mismo dijo, el rey, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Violentos en el buen sentido de la palabra, porque hay violencia con injusticia y hay violencia con justicia. En la guerra de Armagedón va a ser con violencia, de parte de Cristo con justicia y de parte de Satanás con injusticia. Entonces, ¿qué le pasará al calzado en la batalla? Si yo tengo alguna manera de hablar que no es al estilo de Cristo, eso tiene que ser quemado por la palabra que es fuego. Vamos a ir Jeremías 23, 29. ¿Con qué fuego serán quemados todas esas cosas en la batalla? Por eso cuando usted está hablando en una conferencia y en una cosa, usted oye que dijo algo y el otro le salió adelante y usted dice, no puedo decir eso. El otro tenía la verdad y te corrigió a ti. Entonces, eso, ahí fue quemado. Pero quemado, ¿por qué? Por la verdad. Entonces, ahí es donde está. Jeremías 23, 29, ¿qué dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, ya él decía, yo voy a tener muchos guerreros y mi imperio va a ser grande, pero ustedes tienen que dejar de pensar en sus propios pensamientos todo. Van a caminar conforme a mi evangelio. Esos zapatos que ustedes tienen para la guerra ya no pueden tenerlos, va a ser quemado. Entonces el apóstol Pedro, Jacobo y Juan se acordaron de las sandalias del Antiguo Testamento, del profeta Elías, y se acordaron de la vestidura. Entonces dice, Señor, hagamos como el profeta Elías. No, ustedes, eso fue bien allá, pero acá no. Ustedes no saben de qué espíritu soy. ¿Qué estaba él hablando? La palabra. Y eso que ellos tenían fue ¿qué? Quemado, eso desapareció. ¿Usted cree que los apóstoles volvieron a decir eso? No. A Pedro lo mataron después. Y Pedro estaba ahí, y los mártires de Cristo, y no estaban diciendo los mártires, Señor, que les descienda fuego del cielo como el profeta. Ya, eso ya no. Por eso es bonito oír a Cristo. Entonces, ¿con fuego serán qué? Quemados. Entonces, vamos a mirar en dónde comienza ese fuego a quemar todas nuestras actitudes que tenían. Lucas 12, 49. Ya me quedan 2 citas bíblicas y terminamos. Me pasé 15 minutos, pero bueno. ¿Qué nos dice en Lucas 12, 49, hermano Gilmar? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Bueno, fuego vine a echar en la tierra. No es mi palabra como fuego. El evangelio es un fuego que quema todo lo que esté con injusticia. Y nos santifica porque al quemar en nosotros todas las injusticias, pues deja el oro puro. Eso es todo el secreto, pero es con la verdad. Yo tengo en mi mente algo que creía que era verdad, pero oía a Cristo y dije, no es así, no es así. Entonces yo tengo que corregir en mi mente, y en ese momento en que yo corrijo con misericordia y verdad, esa es quemado y yo me santifico y queda lo que es verdadero. Por eso si pelean contra ti no te pueden vencer, porque estás haciendo las cosas que al estilo de Jesucristo. Ahora, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quieres si ya está encendido? Entonces pelearán contra ti y no te vencerán. Pero ¿por qué dice fuego vine a echar en la tierra? Es que hay una batalla, se va a formar una pelea, se va a formar una disensión. Lea el versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Sino disensión. Entonces, ¿usted va a tener paz en quién? En su corazón. Usted va a tener paz en su mente. Pero cuando usted quiera compartir el evangelio, ahí se forma la pelea. Siga leyendo ahí, ¿qué dice?
Por favor. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso pasa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dar que la palabra de Cristo. Y usted va a chocar a veces con familia. Y pueden ser cristianos, pero va a chocar. Ahí es donde usted tiene que elegir las palabras de quién. De tu maestro, de tu padre, el directo, el maestro directo. Las palabras de Cristo, para que de esa manera en usted se queme todas esas vestiduras viejas y antiguas y los calzados viejos y quede el apresto del evangelio, que es el calzado con el apresto del evangelio, y vestiduras nuevas, blancas. Yo te aconsejo, dice Cristo a una iglesia, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para cubrir tu desnudez, y colirio para que coloques en los ojos y cuando leas la Biblia la comprendas con mi verdad. Eso es lo que dice Cristo. Y entonces, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, pues voy a entrar, cenaré con él y él conmigo. Ahora, en esta guerra o violencia, como ustedes la vieron ahí, ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? Mateo 11:12. Mateo 11:12. Puede leerlo, hermana Ana, si lo tiene, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan, pero los violentos que están ¿con qué? Con la verdad de Cristo. Ahora, ¿por qué es una ventaja tener la verdad de Cristo, hermana Sandra? Hermana Maru. Porque a mí, yo llego y le digo, mire, hermana Maru y hermana Marius y hermana Sandra y hermana Ana y hermana Patricia y todos los demás, mire, quédense con esta verdad. Pero esa verdad, ¿qué ventaja tiene? Bueno, es la verdad de Cristo y con ella usted puede vencer. Nada, usted va a vencer. Entonces, bueno, sí, pero explíqueme mejor. ¿Qué es lo que usted no puede hacer algo, con la verdad? ¿Qué es lo que usted no puede hacer algo con la verdad? Sí, a mí me presentan la verdad y yo voy a enfrentar esa verdad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No puede ser injusticias. No puede hacer injusticia. Mire, vamos a leer. 2 Corintios 13:8. Por eso es que la victoria es asegurada con Cristo. 2 Corintios. 13:8, ¿qué nos dice? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mire, no hay nada. Si usted está con la verdad de Cristo, claro, si usted está con la verdad de Cristo, usted se puede, le digo, Jesucristo te puede decir, métase en tal parte. Y usted se mete y nadie puede contra la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino porque, por la verdad. Por eso es que pelearán contra ti y ¿qué? Y no te vencerán porque tú tienes la verdad de Cristo. Pero si tú tienes tu punto de vista, te van a vencer porque otro está más actualizado que uno y le va a ganar. Por eso la verdad de Cristo es muy importante, hermana Amaro. No importa lo que yo tenga que hacer, pero yo me quedo con la verdad de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 19:15? Porque es bien importante esto. Efesios 19:15. Porque Apocalipsis 19:15. La verdad que sale. Puede leerlo, hermano Gilmar. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es Jesucristo cuando ya venga para empezar la guerra de Armagedón. Viene y él dice que va a herir las naciones cuando sus palabras eran espíritu y vida en el tiempo de la gracia. Ahora, a los que no la cumplieron, pues va a herir a las naciones. Entonces la guerra de Armagedón. De su boca sale una ¿qué? Espada aguda. ¿Cuál es esa espada de Dios? Efesios 6:17. La palabra.
Muy bien. Efesios 6, 17, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Y Efesios 6? tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Es La palabra de Dios. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Porque yo llego y cojo todas las palabras de Dios, hermana Ana, y voy a sumar. ¿Qué suma todas las palabras de Dios? ¿Quién dijo la verdad? Hermana Ana. No, Hermana Patricia. Todas las palabras de Dios suman verdad. Salmo 119, 160. Por eso pelearán contra ti y no qué. Y no te vencerán. Entonces ya ustedes ya saben para tener la victoria. Puede leerlo, hermana Ana, si lo encontró, por favor. 119, 160. ¿Qué dice? ¿La suma de qué? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia sin. Así dice sin, no sé qué más. Bueno, la suma de tus palabras es qué? Verdad. Quedémonos con las palabras de Dios, hermana Sandra. Y si usted tiene la verdad, nada puede nadie contra la verdad. Por eso es que pelearán contra ti y qué. Y no te vencerán. Ahí está sencillito la explicación. Ahora, Apocalipsis 2:16, ¿qué nos dice acerca de esa verdad? ¿cuál? De esa verdad en mi boca. Puede leerla, hermana Ana. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, cuando hay errores que hay que arrepentirnos, nos toca arrepentir, porque este es un mensaje a la iglesia, no es al mundo. Es a la iglesia que se acomoda todo. Ahí dice, la iglesia de Pérgamo, arrepiéntate, porque si no yo vengo, dice Cristo, y pelearé contra ellos con la espada de ¿qué? De mi boca. Y la espada es la palabra de ¿quién? De Dios. Y la suma de las palabras de Dios es ¿qué? ¿Verdad? Verdad. Entonces dice, por tanto, y dice el 17, puede leerlo el 17, hermana Ana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Le daré del maná que escondido. Jesucristo decía en el Evangelio, yo soy el verdadero maná, yo soy el verdadero pan del cielo. Vuestros padres comieron en el desierto el maná, pero murieron, pero el que come este pan Nunca morirá. nunca morirá. Entonces, hermanos, la importancia de que nosotros nos metamos de lleno con las palabras de ¿quién? De Cristo. Entonces, yo quiero que hoy se lleven en su mente, pelearán contra ti y no te vencerán, pero tiene que haber una razón. No es esa razón de lo que es ya como el asunto de que no es que yo voy a vencer, es que esto y derribo y yo no sé qué. Y resulta que es el engrosamiento de nuestro ego nada más. Y salimos y pum, una derrota. ¿Y dónde quedó todo? Porque no hay que. Mi pueblo fue destruido porque le faltó qué. Conocimiento. Sí, esa es la verdad. Eso motivamos al mundo y todo, pero sin conocimiento y salen y ¡pam! Una caída y ya. Y bueno, ¿y qué me pasó a mí si yo estaba allá también y eso? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Pero ¿cuándo hallamos el conocimiento de Dios? Hermana Sandra, ¿cuándo hallamos el conocimiento de Dios? ¿Cuándo hallamos el conocimiento de Dios? ¿Cuándo hallamos el conocimiento de Dios, hermana Patricia? Cuando escudriñamos su palabra. ¿Cuándo hallamos el conocimiento de Dios, hermana Ana? Con la verdad absoluta. Mire, Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová, con los 8 pasos, y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Por eso en Oseas, el profeta, Dios hablando a través del profeta de Oseas, Amós, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Entonces, el conocimiento es importantísimo, porque con el conocimiento es que usted no va a perder
La batalla. Pelearán contra ti y ¿qué? Y no te vencerán. Por eso dice, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Pero uno dice, los lomos acá de la espalda. En estos días miraba la fotografía de una calavera y miraba que hay una división exactamente en el cráneo donde está el izquierdo y el derecho. Y yo no sabía que había una división que los dividía realmente al cerebro en dos. No hay comunicación, están así los dos y una membrana los divide. Y cuando uno dice ceñidos los lomos con la verdad, significa que tú tienes que tener aquí Los dos hemisferios. los dos con la verdad de Cristo para que no te venza ningún pensamiento. Porque es que la carne te manda pensamientos. Los amigos te mandan pensamientos, las amigas te mandan pensamientos, pero usted tiene que pelear. ¿Y qué? Pelearán contra ti y nadie ¿qué? Te vencerá. Su vida espiritual progresa todo el tiempo. Mire lo que dice, ¿cuál es ese? Primera de Pedro 1:13. Ceñid vuestros lomos ¿de qué? Con la verdad. No, vamos a mirar, creo que es Primera de Pedro 1:13. Los lomos del entendimiento. Con la verdad, Y ahí ya terminamos porque antes me pasé de una cita que no la tengo. 1:13 dice, puede leerlo hermano Gilma. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. entonces, les dejo la verdad de Cristo. Tengamos la verdad de Cristo en nuestra mente. Cualquier cosa que llegue de esoterismo, nosotros venimos, la pasamos por las palabras de Cristo y sacamos la verdad, que con esa verdad es que nosotros vamos a ¿qué? A ganar. Por eso Jesucristo dice, pelearán contra ti. Incluso hay otro versículo, vendrán contra ti a pelear y oirán ¿por qué? Por 10 caminos o 9 caminos, dice, huirán. Pero nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Mire, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo no les puedo decir cuántos años falta para la venida de Cristo, pero sí les puedo decir que la venida de Cristo está muy cerca. Hagan las cosas que tienen que hacer de añadidura, hagámosla, porque nos toca vivir, nos toca pagar renta, nos toca todo eso, tenemos que hacer algo, pero no cambiemos el orden de prioridades. No cambiemos el orden de prioridades, porque Jesucristo viene a tomarse ¿a quién? A sí mismo. Entonces, la pregunta de hoy, ¿nos vamos nosotros a identificar plenamente con la verdad de Cristo, hermana Amaro? Amén. ¿Cómo yo hago para saber que yo amo verdaderamente a Cristo? Cuando guardo ¿qué? Su palabra. ¿Cuánto, para yo guardar la palabra, qué tengo yo que hacer, hermana Patricia? Escudriñar las escrituras y saber cuál es la palabra del que yo amo. Entonces yo ya sé que la palabra de Cristo es tal, y en algunas Biblias escribieron en tinta roja lo que habló Cristo. Y todo de Génesis y Apocalipsis que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, eso es lo que yo tengo que guardar. Para que peleen contra mí y ¿qué? Y no me venzan. Pero si yo no guardo las palabras de Cristo, me van a vencer. Entonces, mi deseo es que nosotros podamos hoy dar un paso al frente. En medio de un mundo que está lleno de ¿qué? De tinieblas. Van a salir leyes que ustedes van a quedar asombrados. Todos vamos a quedar asombrados. Leyes donde justifican al impío y donde condenan ¿a quién? Al justo. Pero si usted tiene la verdad, usted no va a caer en ese error. Y usted puede explicar por qué esas leyes están equivocadas. Siempre y cuando usted tenga los 3 ingredientes que son el temor de Jehová, la verdad y un corazón íntegro, para que tú no te contamines de todo lo que va a venir en el mundo y que ya está ahí. Entonces, al tener ese temor de Dios, ¿cómo yo entiendo el temor de Dios? Cuando hago esos 8 pasos, recibo esta palabra, guardo sus mandamientos, inclino mi oído atento a la sabiduría, inclino todo mi corazón a la prudencia, clamo a la inteligencia, los apóstoles.
les fue abierto el entendimiento después de 3 años y medio para que comprendieran las Escrituras. Clamo a la inteligencia para poder entender todo esto. Luego doy mi voz a la prudencia. ¿Por qué tengo que dar mi voz a la prudencia, hermana Maru y hermana Ana? La Biblia dice, el que quiera ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Alguien que me diga. Refrene su lengua. Refrene su lengua del mal. O sea, yo tengo que tener todos estos conocimientos para poder, ¿qué? Llegar a, ¿qué? A dar mi voz a la prudencia, a buscar la prudencia como a plata y escudriñarla como a tesoro. Y dice la Biblia, entonces entenderás el temor de ¿qué? De Jehová. Todo es, nosotros somos vamos a decir, Dios nos ha dado una inteligencia para eso, para que nosotros podamos ser fieles en medio de ¿qué? De este siglo XXI. Jesucristo dijo, y el que será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá al fin. El que permaneciere ¿qué? Fiel hasta el fin será salvo. No es fiel en asistencia a un lugar, fiel a las palabras de Cristo, que eso es lo más fundamental. Usted vaya al lugar que quiera, pero ser fiel a las palabras de Cristo. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, la satisfacción más grande, Señor, es que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará esa obra. Y Señor, tu palabra ha quedado sembrada hoy en todos nuestros corazones. Señor, que dé fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Señor, aquí está la buena tierra. Padre Celestial, sembrar tu palabra es mi deleite, Señor. Padre Celestial, y mi gozo es ver esta palabra que dé los frutos en cada uno de nosotros, Señor. Así como tú dijiste, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Padre Celestial, te pedimos hoy todos humildemente, Señor, los que estamos en esta reunión y los que oirán esta enseñanza en diferido, los que están conectados en las redes sociales, te pedimos, Señor, que esa palabra tuya entre en nuestros corazones y haga la obra completa para que donde tú estés, nosotros también estemos. Padre Celestial, tu palabra no volverá a ti vacía. Haga esa maravillosa obra. Con tu palabra fue formado todo el universo. Fue constituido por la palabra. Eso lo entiendo yo por la fe. Señor, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Padre Celestial, y estoy persuadido, convencido de que tú que empezaste esta obra en nosotros, la terminarás de perfeccionar aún en el día del Señor. Señor, aquí están todos estos hijos tuyos. Los entrego en tus manos y me entrego yo también. Padre Celestial, guárdanos y cúmplase tu palabra, que nadie nos puede arrebatar de las manos tuyas. Padre, gracias por esa palabra que tú diste. Nadie me los arrebatará de mis manos. En tus manos estamos y nos encomendamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Un abrazo para todos. A todos las 29, 20 personas en Disney, Dios les bendiga grandemente. Amén. A los hermanos que estuvieron con Patricia Rodríguez, Marta Martínez, los hermanos Fabio Alarcón en Colombia, Adriana Sea, Eduardo Ortiz, Vilma Herrera, Dios te bendiga. Francisco Gómez, Noel Molina, todo, Mercedes Morales Álvarez, Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente. Amén. ¿Se asustó? A los hermanos, Dios les bendiga grandemente.